No sé, honestamente, no lo sé, si Silvio Rodríguez padece de Alzheimer. No lo sé. Pero lo que sí sé es que es un hipócrita redomado que parece olvidar tantas y tantas cosas en su reciente post, en uno de sus más recientes posts, que ha traído cola y se ha convertido en viral. Yo quería hacer este vídeo hace unos días, pero lo iba a hacer con un grado de exaltación que quizás no era el adecuado. Y quise hacer uso de una regla que trato de llevar a rajatabla, y es que debo hablar no cuando quiero, sino cuando debo. Porque si hablo cuando quiero, digo cosas que, bueno, que pueden ser hasta ofensivas para los oídos de los seguidores de este canal. De los de Silvio me importa tres pepinos. Pero el caso es que yo le debo respeto a las personas que me dedican su tiempo, a las personas que pasan por aquí, incluso a los que no están de acuerdo. Le debo respeto a todos ellos y no era plan ponerse así que aquí, hacer un video muy exaltado, como digo, profiriendo insultos y diciendo cosas que realmente son las que me pasan por la cabeza cuando leo las palabras que ha escrito Silvio. Silvio parece que se ha trastornado por una pérdida, como él dice, de la dignidad nacional, de la dignidad patria, por recientes hechos que han acontecido, entre ellos el evento este parece de La Habana, la profanación, según indica él, de la tumba del Mambí desconocido, y otras cosas que, bueno, que iremos hablando a medida que avance el video. Pero a mí lo que me fascina es que él parece haber olvidado que cuando él, creo que más o menos, cuando él estaba embarcado en el Playa Girón, le estaban haciendo, creo que paralelamente, en el mismo año fue, le estaban haciendo a Padilla el célebre juicio este que derivó en el conocido como caso Padilla. ¿Eso era pérdida de la identidad nacional, de la dignidad nacional, o qué cosa era eso? Cuando Fidel soltaba esos discursos en los que decía, básicamente, vamos a concretarlo, conmigo o sinmigo, ¿eso qué era? Eso era dignidad patria, eso era dignidad nacional. Estimado Silvio, aparte de ser, que yo no te lo voy a negar jamás, en ningún video te lo he negado, tus cualidades y habilidades artísticas, además de eso, y lamentablemente, eres un cubano mediocre y como ser humano eres más mediocre aún todavía. ¿Cómo puedes decir que se está perdiendo, eh, que hay una desaparición paulatina del sentido de dignidad nacional? Silvio, a ti se te ha olvidado que durante mucho tiempo en Cuba, cuando ibas a tener un trabajo nuevo o ibas a cambiar de trabajo, te mandaban a alguien al barrio a preguntarle al del CDR, que salvo honrosas excepciones, no eran otra cosa que un comité de chivatos y de vigilantes. Le mandaban a preguntarle al CDR si estaba integrada esa persona, si esa persona participaba en las actividades de la revolución, porque aunque esa persona estuviera extremadamente cualificada, no iba a obtener ese trabajo si no estaba integrada. ¿A ti eso no te parece una pérdida de la dignidad nacional? Y te estoy hablando de los años 70, de los casi lejanos años 70. ¿A ti eso qué te parece? Cuando había gente que tuvo que bautizar a sus hijos a escondidas, porque si descubrían que esas personas eran creyentes, que esas personas eran católicas, podían perder el trabajo y se les iba a hacer la vida un yogur. Yo soy uno de esos casos. ¿Eso era pérdida de la dignidad nacional, Silvio, o qué carajo era eso? Cuando se persiguió de manera muy al estilo de la Alemania nazi a todo aquel que en el año 80 quiso migrar, se les tiró potes de meao, se les gritó lumpen, se les gritó escoria, se les pegó, se les acosó, se les humilló, se les abochornó delante de su familia. ¿Eso qué era, Silvio? ¿Dónde estabas tú para esgrimir tu palabra, tu voz, para alzar tu voz y decir, esto es una pérdida de la identidad nacional, esto es una pérdida de la dignidad, no de la identidad, de la dignidad nacional? Nos estamos yendo por el tragante haciendo estas cosas. ¿Dónde estabas tú, Silvio? ¿Dónde estabas tú cuando el hundimiento del remolcador, Silvio? ¿Eso era pérdida de la dignidad nacional o qué puñetas era eso, Silvio? ¿Dónde estabas tú? O sea, esto sí, pero todo aquello no. Estimado Silvio, el valor más grande que puede tener una nación es su propio pueblo. Los símbolos son importantes, pero a fin de cuentas,
son solo símbolos que en teoría representan el sentir, el pensar y la esencia de esa masa que conforma esa nación. Esa masa se le quitó la dignidad, se le arrebató la dignidad desde el minuto cero en que nació esta fatídica revolución que lleva para casi 70 años en Cuba. Es el pueblo que te tiene que importar. Es el pueblo el que tiene que definir para ti lo que es la dignidad nacional. Y a ese pueblo se le arrebató hace mucho tiempo. A ese pueblo que no se le permitía alzar la voz. A ese pueblo al que no se le permitía irse del país. Óyeme, yo no quiero vivir aquí. Yo no soy feliz aquí. Yo quiero irme de aquí. No te puedes ir. Y como lo intentes, eres un traidor. Como lo intentes, vas para la cárcel. Silvio, se mandó muchachitos a morir a guerras en las que no teníamos que haber estado. ¿Eso qué era? Yo le llamo crimen, pero también puede ser catalogado como pérdida de la dignidad nacional. Silvio, Cuba está viviendo de lo que mandan muchos de aquellos que se fueron en el 80. Se ha ido gente después, pero muchos de los que se fueron en el 80 siguen manteniendo aquello. No aquello, a su familia, pero aquello al fin y al cabo. Porque llenan las carencias, suplen las carencias que la revolución no puede cubrir, esos espacios que la revolución no puede cubrir, lo cubren las remesas, Silvio. ¿Eso es pérdida de la dignidad nacional o qué puñeta es eso, Silvio? Dime algo, dime algo. Yo sé que lo de La Habana y todo eso es, bueno, pero es solamente una motita de polvo entre toda la polvareda que se ha levantado desde 1959. Y tú sales ahora con esto. Silvio, mira esto. Hay mayor ultraje, Silvio, que esa bandera repose sobre la ignominiosa tripa del mequetrefe de este tipo que cuando el pueblo salió pacíficamente a pedir libertad, mandó a otros cubanos a pegarle a esos cubanos. La orden de combate está dada. ¿Eso es la pérdida de la dignidad nacional, Silvio? ¿O qué carajo es eso? Explícamelo, explícamelo con tu voz de poeta, con tus letras intrincadas y sofisticadas. Explícamelo para yo poderlo entender, para yo poder decir, coño, Silvio tiene la razón. Silvio está... Silvio, estás hablando de una dignidad, pero ¿de qué dignidad me habla si tú vives mucho mejor de lo que vive el 90% de los cubanos? Por no decir el 95 o el 97% de los cubanos. Y tú ni salvas vidas, tú no eres un ingeniero, tú no eres un químico, tú no eres un inventor. Hombre, tú cumples una función que es la de entretener a la gente. Básicamente haces eso, pero tú ni salvas vidas, ni construyes edificios, ni eres un educador, tú no eres nada de eso. Entonces, ¿dónde está el derecho a que tú vivas mucho mejor que personas que han estudiado 5 años una carrera, personas que tienen en sus manos la responsabilidad de vidas humanas y viven a veces como perros y tienen que dedicarse a pedir dinero por abajo de la mesa para tener cierto salario digno? Por ejemplo, los médicos del Calixto García, por ponerte un ejemplo. ¿Dónde está la dignidad nacional de la que tú me hablas, Silvio? De eso no queda nada, solo queda en tu cabeza equidistante e hipócrita en la que sigues escribiendo y pensando en esa patria que dices que, bueno, que tiene que seguir su camino. No, Silvio, no, eso solo está en tu cabeza. La masa, la esencia, el pueblo, que es el verdadero portador de la dignidad patria, ese concepto ya no lo maneja. No lo maneja porque ya no tiene dignidad y probablemente no sienta ni que tiene patria, aunque viva en la tierra donde nació. Porque no la ve como patria, porque no es feliz, porque no tiene futuro, porque no es nada, porque no tiene dignidad. Y tú te apareces y dices eso. Es increíble. También es increíble, no, no es increíble, es curioso, es interesante, al menos es mi lectura, que hables de la foto o que te refieras a las fotos del cuerpo del cantante recientemente fallecido, siempre se me olvida el nombre de él, en un accidente de tráfico en La Habana. Te refieres a él como que la indignidad, yo se lo comparto, pero es que con Carlos Mazzola pasó lo mismo. Ha habido otras fotos de otros hechos y de otras personas, conocidas o no,
que han fallecido en La Habana. Y yo no te he visto pronunciarte, Silvio. Yo no te he visto pronunciarte. Lo que me llama la atención es que quizás a tu edad ya le estés dando vuelta a la cabeza y lo que te pone un poquito nervioso es que no aparezca al final de tu vida, a tu última hora, en tus últimos minutos, no aparezca ese ángel para un final, sin un demonio con un celular que saque fotos de tu cuerpo sin aliento y que ese sea el legado gráfico, el último legado gráfico que queda para la posteridad de quien fue, óyeme, el cantante de la revolución. Porque eso es lo que siempre has sido. Tú siempre has sido un cantante de la revolución. Tú nunca las has cantado al pueblo. Tus canciones eran para endulzar los oídos de Fidel. Por eso te sientes un poquito desvalido, por eso te sientes un poquito huérfano, por eso sientes que, oye, que igual la dignidad nacional se está perdiendo. No, no se está perdiendo. Se perdió hace mucho rato. Y uno de los que hizo para que se perdiera fuiste tú. Tú fuiste uno de los cómplices de ese dictador, de ese criminal, de ese sociópata que consiguió dividir un país, que consiguió llevar un país totalmente a la ruina, porque no aportó absolutamente nada, y que tú, una persona a la que se le presume intelectualidad, se le presume cierta inteligencia, le sigue aplaudiendo a estas alturas. Entonces yo solo puedo catalogarte como cómplice. Tú eres cómplice de Fidel Castro. Y todo el mundo sabe la opinión que le merece a la inmensa mayoría de los cubanos la figura de Fidel Castro, al que culpan de todas las desgracias de la isla. Con bastante razón. Hay otras personas que le han ayudado, porque él era solo un hombre, a fin de cuentas. Pero muchos le han ayudado. Y tú fuiste uno de ellos. Así que si vamos a hablar de pérdida de dignidad, empecemos por tu actuación, empecemos por tu comportamiento, empecemos por tu propia figura. Empecemos por esa manera de actuar tuya, hipócrita, como digo otras veces, equidistante, que no, que sí, que no, que sí, que no, pero en el fondo tú eres de la volada, tú piensas como ellos, tú eres un oportunista, tú has vivido como Carmelina, repito, sin tener en tus manos la responsabilidad de salvar una vida, sin tener en tus manos la responsabilidad de crear un edificio de vivienda que luego no se cayera sobre la cabeza de sus habitantes, sin inventar nada que salvara vidas. Has sido un trovador importante, de eso no cabe duda, pero solamente has sido un trovador. Y sin embargo, has bebido como un pequeño marajá, y ahora en tu caso de rey, en tu caso de figura de la canción protesta, de la nueva trova, te estás pensando muchas cosas, pero a lo mejor lo que en el fondo sientes es únicamente miedo, miedo a que tu legado se difumine, ya que a fin de cuentas cuando cierren esa etapa, que es la sentencia inapelable de que ya no estás en este mundo, la gente simplemente de vez en cuando oiga una canción tuya, pero básicamente pases al más profundo olvido. Si ese es tu miedo, lo puedo entender, pero tus neuras, tu necesidad de terapia, no nos las cargues a nosotros como pueblo, que ya tenemos bastante. Se me cuida, gente.